¿Cómo estamos, amigos? Seguimos con la escala menor melódica y hoy vamos a hablar de los modos, un par de modos que siguen en la escala. Recuerden que habíamos visto ya lo que es la escala menor melódica, vimos también, hoy vamos en vertical. Voy a acomodar un poco la cámara. Habíamos hablado un poco de lo que eran los modos sobre la escala menor melódica. Habíamos dicho que la escala menor melódica era la escala menor con la sexta y séptima ascendida. Ya habíamos visto el grado 2, que es la frigia con sexta, y el grado 3, que es la lidia aumentada. Hoy vamos a ver el grado 4 y 5. El grado 4 y 5 es muy interesante porque son dos acordes donde muy pocas veces se da cuando uno hace la progresión modal de la escala, es que son dos acordes dominantes. Esa es la característica que tiene la escala menor melódica, que el cuarto y el quinto grado son acordes dominantes, ¿sí? Son acordes séptima. Ahora bien, en el cuarto grado nos va a quedar una escala que se llama Lidia B7, que la habéis escuchado seguro, o tal vez escucharon hablar, me quedé un poco trabado. Habéis escuchado hablar un poco de lo que es la escala Lidia B7. Y la siguiente escala, que es el quinto grado, es la mayor melódica. Vamos a empezar con la Lidia B7 y de qué va la Lidia B7. La Lidia B7 es muy simple, es la escala Lidia de los modos griegos. Recuerden que la escala Lidia es el cuarto grado de una tonalidad mayor, ¿sí? Entonces, la escala Lidia, si yo le desciendo la séptima, se transforma en Lidia B7. ¿Y por qué B7? Porque la séptima está descendida. Es una escala mayor con cuarta aumentada, ¿no? Como todo modo lidio, pero con la séptima menor. Entonces el efecto que logra, el sonido que logra es este. Viéndolo claramente y simplemente sobre una octava, ¿no? Hacemos el acorde dominante y sobre este acorde va a la escala Lidia B7. Ahí forma una melodía, pero la forma de la escala sería tónica, segunda mayor, tercera mayor, cuarta aumentada, quinta justa, sexta mayor, séptima menor y octava. Entonces es muy interesante esta escala porque cuando tú tocas un blues, por ejemplo, de 3 acordes, que son 3 acordes dominantes, que puede tocar la escala mixolidia sobre cada acorde tranquilamente, entre otras opciones. Cuando tocas la escala mixolidia, puedes tocar la Lidia B7, ¿sí? Que la Lidia B7 es lo mismo que una mixolidia con la cuarta aumentada. También se le llama mixolidia con cuarta aumentada, es la misma escala. Son diferentes nombres para lo mismo, para no liarse y hacerse todo un quilombo, como decimos en mi país, con el tema de la escala, porque muchas cosas es el mismo nombre, pero al final es lo mismo, ¿sí? Si yo toco la escala, por ejemplo, de la cuerda 4, la posición va a sonar así. Tónica, segunda mayor, tercera, cuarta aumentada, quinta justa, sexta mayor, séptima menor, por eso Lidia B7, octava y la nota remanentes, segunda, tercera, tónica, segunda, tercera y la cuarta aumentada. ¿Sí? Y después voy al acorde de abajo, por ejemplo, en un blues. Y vuelvo. Ve que cambia el sonido, suena como un poco out. Y vuelvo a tónica. Hizo una vuelta de blues de 3 acordes, ¿no? De 1, 4 y 5. Entonces, esta es la Lidia B7. ¿Sí? Es la escala Lidia con la séptima descendida. Yo
lo que hago cuando toco en la cuerda 4, si tienen bajo de 5 cuerdas, utilizo también las notas remanentes que hay para abajo, que es muy interesante. ¿Qué pasa con el arpegio? El arpegio es un arpegio dominante, pero con la oncena aumentada. Perdón, el arpegio dominante con la oncena aumentada, sí. Tónica tercera, quinta justa, séptima menor, novena mayor, oncena aumentada de la cuarta, ¿no? Y la trecena. Esa sería el mixolidio normal, pero haciendo, ¿sí? Si yo quisiera tocar la misma escala desde la cuerda 5, que se los recomiendo, no se queden tocando de la cuerda 4 y la quinta nunca usarla para hacer escalas y dibujos, porque esta cuerda abre mucho el espectro de lo que es el bajo. Va a ser de esta forma. Que eso es lo interesante. Es mi gato que está gritando. Esperen un segundo. Bueno, solucionar el problema del gato, que ya lo quité. Seguimos. Entonces, ya habíamos dicho que de la cuerda 5 va a ser de esta manera. ¿Sí? Entonces esa es la escala Lidia B7 y es el cuarto grado. ¿Sí? Ahora vamos al quinto grado, que es la mayor melódica. ¿Sí? También se le llama mixolidia con la sexta menor. ¿Por qué se le llama mayor melódica? Porque es una mezcla de dos tetracordios también mayor con menor. ¿Sí? Como la menor melódica es una mezcla de menor con mayor, la mayor melódica es mayor con menor. Por ejemplo, si yo tengo la escala en una octava, va a sonar de esta forma. Estas 4 primeras notas es de una escala mayor. Toco tónica, segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa. La segunda parte va a ser quinta justa de una escala menor, antigua por ejemplo, o de la eólica, sexta menor, séptima menor y octava. ¿Sí? Vale, para tocar esta escala de la cuerda 4 va a sonar de esta manera. ¿Ve la sexta menor? ¿Qué es lo que genera lo que es mixolidia con la sexta menor o mayor melódica? ¿Sí? El arpegio va a sonar de esta manera. Recuerden que tiene la sexta menor. Ahí está la sexta menor. Dominante y reposo. O menor. Acorde menor. La escala menor melódica, la mayor melódica, entonces, partiendo de la cuerda 5, va a sonar de esta manera. ¿Sí? Y también tiene un truco esta escala, que lo que pasa, que es como una mezcla también. Si yo toco esto, es tocar como 3 tonos, ¿no? Como 2 tonos, como una frase de comienzo y una frase tonal. Y de ahí hace como una parte que es como disminuida, semitono a tono. ¿Sí? Y después sigo. ¿Ves que es una mezcla de tonal con disminuida? Si lo miramos bien a la escala, para verlo más claramente, partiendo de la cuerda 5, eso es como una escala tonal. Que está en otro capítulo de mi canal de YouTube, hablamos del whole tone scale, escala tonal, escala de tonos. Aquí lo que hacemos es que te queda como una mezcla. Disminuido, tonal, disminuido, tonal,
disminuido tonal. Es interesante también verlo de esta forma. Porque uno lo ve mucho más simétricamente a la escala de esta forma. La mayor melódica, que es el quinto grado de la menor melódica, ¿sí? Esta escala se usa mucho sobre dominante y cuando va a menor suena muy bien, ¿sí? Suena muy, por ejemplo, yo estoy tocando en la menor y mi mayor, y dominante, tónica y dominante. ¿Ves cómo suena el dominante? La escala esta sobre dominante que va a menor suena perfecta. También puedo tocar sobre el dominante la escala menor melódica de la tónica, pero bueno, eso más adelante lo vamos a ver. Entonces tenemos dos escalas nuevas, la lidia B7 y la mayor melódica. Es el cuarto y quinto grado. Son dos acordes que definen dominante. ¿Cuál es la diferencia? Que el primero es un dominante con sostenido 11, ¿sí? Y el segundo sería dominante con trecena menor. Esa es la única nota característica. Entonces yo puedo, como están unidos, yo si estoy tocando, por ejemplo, ponle el ejemplo, estoy tocando sobre Si7, un acorde solo, no hablemos de 3, 4, no, un solo acorde. Recuerda, tú tienes que lograr lenguaje sobre un acorde, por eso está bueno esto de estar mirando lo de los backing tracks. En YouTube está lleno de backing tracks de un acorde o te compras las aplicaciones que están los backings. De un solo acorde, a ver qué puedes decir sobre ese acorde y practicar todas las escalas y las frases que puedes trabajar sobre una escala, ¿sí? Perdón. Entonces, si yo estoy tocando en Si7, yo puedo mezclar perfectamente la lidia B7 con la mayor melódica. Me voy a la otra escala. A la siguiente. ¿Se entiende lo que digo? Mezclar las dos posiciones sobre un solo acorde. Eso es muy interesante. Bueno amigos, tenemos entonces el cuarto y el quinto grado. Lidia B7 y la mayor melódica. La lidia B7 recuerden que se utiliza muchísimo en los blueses para cambiar un poco el sonido de lo que estoy tocando. Puedo tocar esa frase, ¿sí? Puedo hacerlo un poco más, por ejemplo, estoy tocando en Mi 7. Ahí estoy tocando en pentatónica mayor. Ahora voy a tocar la escala mixolidia. ¿Sí? Ahora voy a meter la escala lidia B7. ¿Ves cómo cambia el sonido de lo que estoy tocando? ¿Ves? Es interesante esta escala, es muy interesante porque cambia el carácter, no suena tan consonante como una pentatónica o como una mixolidia, que es más, digamos, las notas que tocan sobre ese acorde, ¿sí? Bueno amigos, espero que este cuarto y quinto grado les ayude en vertical, que hoy estamos en vertical, les ayude para avanzar con esta escala menor melódica, que está muy buena. Hablo de la escala, ¿no? Será hasta pronto. Y muchas gracias por vuestro apoyo y vuestros mensajes alentándome a seguir con el canal. Y bueno, muchas gracias por todo. Será hasta pronto.